No hay mayor señal de fuerza que la capacidad de mantener la mente firme cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. La mayoría de las personas cree que la verdadera fortaleza se demuestra con palabras duras, reacciones intensas o impulsos incontrolables. Pero en realidad es al revés. El poder auténtico se revela en quien sabe dominar su mundo interior incluso cuando el exterior intenta sacudirlo. Ese tipo de persona no necesita elevar la voz, ni imponer su presencia. Su estabilidad es tan sólida que habla por sí sola. Y si estás aquí, escuchando este mensaje, es porque dentro de ti existe el deseo profundo de conquistar ese nivel de control emocional, de construir una mentalidad que no se quiebre ante el estrés, las críticas o las dificultades. Una mente capaz de mantenerse en calma incluso cuando otros están perdiendo la suya. Antes de continuar, te invito a apoyar este canal Motivación Estoica con tu suscripción y tu like, porque este tipo de contenido requiere profundidad, tiempo y dedicación, y tu apoyo permite que sigamos creciendo juntos en este camino de fortaleza interior. El control emocional no es algo que se hereda ni aparece por casualidad. Es una habilidad que se forja a través de la práctica constante, igual que un guerrero entrena su espada. Cada vez que eliges respirar antes de reaccionar, cada vez que decides pensar antes de hablar, estás moldeando un carácter más firme que no se doblega ante lo inevitable. El mundo no se volverá más fácil, pero tú puedes volverte más fuerte. Dominar tus emociones significa comprender que lo que sucede fuera de ti nunca tendrá tanto poder como lo que sucede dentro. La adversidad no es el problema, el verdadero enemigo es la interpretación que tu mente hace de ella. Y cuando aprendes a reinterpretar cada desafío como parte de tu evolución, lo que antes te hería ahora se convierte en impulso. La fuerza mental se construye en los momentos que nadie ve. Se construye en el silencio de tus decisiones, en la elección de no rendirte, en la disciplina de continuar incluso cuando no tienes ganas. Son esos instantes invisibles los que moldean al tipo de persona que un día todos admirarán por su resiliencia. Pero hay algo que pocas personas entienden: controlar las emociones no significa reprimirlas ni fingir que no existen. Significa permitirte sentir sin permitir que lo que sientes gobierne tus acciones. Significa que tu mente es el capitán, no el mar agitado de tus impulsos. Y eso, aunque muchos lo intenten, no todos lo logran. Cuando observas a alguien que mantiene el control incluso en medio del caos, no estás viendo un talento natural, estás viendo una fortaleza construida a base de decisiones silenciosas. El dominio emocional no es un regalo, es una disciplina diaria, una práctica constante que transforma la mente en un refugio inexpugnable. Y si estás aquí, significa que quieres desarrollar esa misma fuerza interior, esa capacidad de mantenerte firme cuando todo alrededor parece desmoronarse. Muchos creen que controlar las emociones significa apagarlas, enterrarlas o fingir que no existen. Pero eso no es control, es simplemente evitación. El verdadero dominio emocional se construye enfrentando lo que sientes con honestidad y entendiendo que la emoción no es tu enemigo, lo es tu reacción automática. Una persona fuerte no es aquella que nunca se quiebra, sino aquella que sabe recomponerse con rapidez, que reconoce sus impulsos y aún así decide actuar con claridad, no con instinto. A menudo nos enfrentamos a situaciones que provocan enojo, frustración o miedo. Un comentario inesperado, una actitud irrespetuosa, una crítica injusta. Y nuestra primera reacción es tensarnos, defendernos o atacar. No porque queramos, sino porque hemos sido entrenados por la vida para reaccionar sin pensar. El control emocional comienza cuando te detienes por un instante y reconoces que ese impulso no eres tú. Es solamente un reflejo condicionado, una sombra del pasado tratando de tomar el control del presente. Los estoicos enseñaban que lo único que realmente nos pertenece es nuestra capacidad de elegir cómo responder. Puedes estar en medio de una tormenta emocional, pero aún así tienes la posibilidad de decidir no ser arrastrado por ella. A veces basta con un segundo de conciencia, un pequeño espacio entre lo que sientes y lo que haces, para cambiar todo el resultado. Ese segundo es donde se encuentra tu fuerza, tu disciplina, tu carácter. Imagina que estás frente a una situación que normalmente te alteraría. En lugar de actuar impulsivamente, sientes ese impulso y decides observarlo. No luchas contra él, no lo niegas,
simplemente lo contemplas. Esa observación ya es una victoria. Has logrado separar tu identidad de tu emoción. Lo que antes te controlaba comienza a perder poder. Y con el tiempo, esa práctica se convierte en tu mayor ventaja. Mientras otros arden por dentro, tú eliges mantenerte frío. Mientras otros explotan, tú evalúas. Mientras otros pierden el control, tú profundizas en el tuyo. El dominio emocional no te hace menos humano, te hace más libre. Porque cada vez que eliges cómo actuar en lugar de reaccionar automáticamente, estás reclamando tu soberanía interior. Estás diciendo, mi paz no está en venta, mi mente no se negocia, mis emociones no me gobiernan. A verdadera fortaleza mental no estoicismo no nace en los momentos tranquilos, sino en esos instantes incómodos donde tu interior parece quebrarse. Es allí, en medio del caos emocional, donde descubres quién eres en realidad. No cuando todo marcha bien, sino cuando la vida exige de ti una respuesta que todavía no sabes dar. El control emocional no se trata de reprimir lo que sientes ni fingir serenidad. Se trata de comprender, con una lucidez casi quirúrgica, lo que sucede dentro de ti. Reconocer esa presión interna sin permitir que te arrastre. Muchos creen que la fuerza mental es rigidez, pero en realidad es flexibilidad consciente, la capacidad de soportar la tensión sin romperte, de mantenerte firme sin endurecerte por dentro. Imagina este escenario: alguien te critica injustamente, te provoca o intenta hacerte perder la compostura. La reacción automática sería responder con la misma intensidad, elevar la voz, defender tu postura. Pero el estoico verdadero no cae en esa trampa emocional. En lugar de eso, observa, respira, permite que la emoción atraviese su cuerpo sin convertirse en acción impulsiva. ¿Por qué? Porque entiende que quien pierde la calma pierde autoridad sobre sí mismo. Ese control no se construye de un día para otro. Es el resultado de un entrenamiento interno constante. Cada vez que fallas y pierdes el control, no retrocedes, aprendes. Cada vez que te contienes, aunque sea por un instante, refuerzas la disciplina de tu mente. La fuerza mental no es ausencia de emoción, sino madurez emocional. Es la capacidad de caminar dentro del fuego sin convertirte tú mismo en una llama descontrolada. El estoico comprende algo que la mayoría olvida: la emoción no es el enemigo. El verdadero desafío es no permitir que domine cada decisión que tomas. Porque cuando tus actos están gobernados por impulsos, dejas de ser autor de tu vida y te conviertes en consecuencia de tu propio desorden interno. Y aquí es donde surge una verdad esencial: puedes sentir rabia sin actuar con violencia emocional, puedes sentir miedo sin rendirte, puedes sentir tristeza sin ahogarte en ella. La fortaleza mental es la habilidad de sostener esas emociones sin destruirte por dentro. Cuando logras esta comprensión, ocurre un cambio profundo. Empiezas a mirar los desafíos de otro modo. Ya no ves la crítica como un ataque, sino como una oportunidad para probarte a ti mismo. Ya no ves el estrés como un enemigo, sino como un campo de entrenamiento. Y cada pensamiento impulsivo se convierte en una señal que te invita a respirar, analizar y responder con estrategia. La fuerza mental nace cuando eliges tu comportamiento incluso en los momentos donde tu corazón quisiera reaccionar sin pensar. Ese es el verdadero dominio, la libertad interna que te permite ser dueño de ti mismo. Pero hay un detalle que casi nadie reconoce: el verdadero dominio emocional no se demuestra en los momentos tranquilos, sino en medio del caos. Cualquiera puede parecer equilibrado cuando todo funciona bien, pero solo quien ha trabajado su interior es capaz de conservar claridad cuando el mundo alrededor pierde el orden. Es en esos instantes de presión donde descubres quién eres realmente, donde se revela la fuerza que has cultivado cuando nadie te miraba. Piensa en esas situaciones cotidianas que ponen a prueba tu estabilidad. Un comentario inesperado que te hiere, una decisión que no sale como esperabas, un error que te pesa más de lo razonable. La mayoría responde de forma automática, dejando que la emoción tome el volante sin pensar en las consecuencias. Pero tú puedes elegir un camino distinto. Puedes convertir ese segundo de impacto emocional en una pausa consciente, una pequeña distancia entre lo que sientes y lo que decides hacer con eso. Ese espacio diminuto es tu fortaleza. Ahí está tu poder real.
Cuando aprendes a observar tu reacción antes de expresarla, cuando puedes ver tu enojo sin convertirte en él, cuando puedes sentir el miedo sin entregarle tu voluntad, te vuelves dueño de ti mismo. Esa es la esencia del control emocional, no eliminar lo que sientes, sino evitar que tus emociones decidan por ti. Lo cambias todo cuando entiendes que no estás obligado a reaccionar de inmediato, que puedes elegir la respuesta que fortalece tu vida en lugar de la que te debilita. Y cuanto más practicas este autocontrol, más notarás algo sorprendente. La claridad mental empieza a convertirse en tu estado natural. Tareas que antes te abrumaban ahora se vuelven manejables. Conversaciones que antes te desgastaban ahora te revelan cosas. Momentos que antes te hacían perder la compostura ahora te permiten ver capas que antes ignorabas. El control emocional no solo transforma cómo enfrentas los conflictos externos, también ordena tu mundo interno. Comienzas a observar tus pensamientos con una lucidez que antes no tenías. Empiezas a reconocer viejos patrones, impulsos que solían atraparte, respuestas que ya no necesitas repetir, heridas que dejaron de dictar tu comportamiento. Y a medida que esta claridad crece, tu fuerza mental se vuelve evidente incluso para quienes no te conocen. La gente nota cuando alguien ha trabajado consigo mismo. No porque hable más fuerte ni porque parezca invencible, sino porque transmite una serenidad que intimida. Una mente fuerte no necesita imponerse. No busca aprobación. No entra en discusiones inútiles ni se desgasta intentando convencer a quien no quiere escuchar. Simplemente mantiene su dirección, incluso cuando otros pierden la suya. Y eso, aunque muchos no lo admitan, genera una presencia difícil de ignorar. Una persona que domina sus emociones no necesita demostrarlo. Se siente, se percibe, se respeta. Pero lo que muchos nunca llegan a comprender es que la verdadera fortaleza no aparece cuando todo está en calma, sino cuando el mundo a tu alrededor parece derrumbarse y aún así decides mantenerte firme por dentro. En esos momentos en los que la presión intenta romperte, cuando las palabras ajenas buscan empujarte al límite, surge una especie de poder silencioso que define quién eres realmente. No es un poder ruidoso, no es una respuesta impulsiva. Es una declaración interna, casi invisible, que dice, yo sigo siendo dueño de mí, incluso cuando todo intenta arrastrarme. Mantener esta estabilidad emocional no significa reprimir lo que sientes, ni fingir que nada te afecta. Significa darte el espacio mental necesario para no convertirte en esclavo de tus impulsos. Las emociones intensas son como olas gigantes que golpean la costa. Pueden ser fuertes, inesperadas y abrumadoras, pero no duran para siempre. La persona que desarrolla una mente fuerte aprende a observar esas olas sin perder el equilibrio, permitiendo que lleguen, que pasen y que se desvanezcan sin arrastrarlo con ellas. Cuando alguien te provoca, cuando alguien intenta empujarte hacia una reacción automática, lo que realmente está poniendo a prueba no es tu paciencia, sino tu control interno. Y aquí es donde entra en juego la disciplina emocional. Cuanto más entrenas tu mente, más te das cuenta de que la reacción inmediata suele ser la menos sabia. Responder desde la calma no solo te protege, también te posiciona en un lugar de autoridad interna que pocas personas tienen. Piénsalo de esta forma: quien pierde el control pierde la ventaja. Quien se altera se debilita. Quien se deja llevar por sus impulsos entrega su poder. Pero quien domina su mundo interior se convierte en alguien impredecible, alguien que no puede ser manipulado ni provocador por nadie. Esa es la esencia de la fuerza mental. No busca imponerse. No necesita demostrar nada. Su sola presencia ya transmite una combinación de serenidad y determinación que pocos pueden ignorar. Con el tiempo descubres que no necesitas reaccionar a la velocidad con la que otros te atacan. No necesitas defenderte de cada palabra lanzada en tu contra. No necesitas entrar en cada discusión para demostrar que tienes razón. A veces, la mayor prueba de madurez es permitir que las personas hablen mientras tú mantienes tu enfoque intacto. Eso no es debilidad. Eso es maestría emocional. Y quien alcanza ese nivel de autocontrol entiende algo que muchos jamás descubrirán: el verdadero poder siempre ha estado en la respuesta, nunca en la provocación. Día a día, la vida te presentará desafíos, tensiones y personas que intentarán llevarte al límite.
pero también te presentará oportunidades para fortalecerte, para afinar tu carácter, para aprender a navegar tus emociones con una precisión casi quirúrgica. No se trata de eliminar las emociones, sino de convertirlas en aliadas. No se trata de ignorar el mundo exterior, sino de asegurarte de que ese mundo exterior no dicte el clima dentro de ti. A medida que avanzas en este camino, notarás que tu forma de sentir cambia, tu forma de pensar se vuelve más clara y tu forma de reaccionar se vuelve más estratégica. Ya no explotas. Ya no te desbordas. Ya no te quiebras. Te transformas en alguien que actúa desde la intención y no desde la impulsividad. Y cuando llegas a este punto, la fuerza mental deja de ser una teoría, se convierte en una presencia constante que te acompaña en cada decisión, en cada desafío y en cada palabra que eliges decir o callar. Tu mente, cuando está entrenada, se convierte en tu mayor escudo y tu mejor herramienta. Y con esa fortaleza interna, nada externo puede dominarte. Cuando decides no reaccionar inmediatamente ante lo que te hiere, algo profundo comienza a transformarse dentro de ti. La emoción que antes te dominaba pierde fuerza, y en su lugar aparece un espacio interior donde puedes observar con claridad lo que realmente está sucediendo. Ese espacio es tu fortaleza. Es el territorio mental donde recuperas el control que antes entregabas sin darte cuenta. En ese momento ya no eres un simple participante arrastrado por la situación, sino el observador que elige con inteligencia cómo avanzar. Porque cuando eliges no pelear contra cada emoción que surge, sino comprenderla, tu mente se fortalece. Empiezas a notar que muchas de las reacciones automáticas que antes te controlaban provenían más de hábitos antiguos que de decisiones conscientes. Y cuando eres capaz de ver eso, también eres capaz de romper ese ciclo. El verdadero dominio emocional no consiste en reprimir lo que sientes, sino en cultivar la capacidad de responder desde un estado más elevado, más consciente, más fiel a tu propósito. Y esa capacidad no se construye de un día para otro. Nace en los momentos pequeños, en esas situaciones cotidianas en las que tu impulso es reaccionar, pero eliges detenerte, respirar y mirar la situación desde arriba, como si observaras un mapa completo y no solo un punto del camino. Hay una sabiduría inmensa en reconocer que no todo merece tu energía, que no todas las situaciones requieren tu desahogo, ni todas las personas merecen una explicación. A veces la reacción más inteligente es la que jamás se expresa. A veces tu silencio es la evidencia más clara de tu madurez, de tu estabilidad y de tu disciplina mental. Imagina por un instante las veces que actuaste impulsivamente en el pasado. Las veces que dijiste algo de lo que después te arrepentiste, o las veces que diste demasiado poder a alguien que solo buscaba provocarte. Ahora piensa en cómo sería tu vida si en esos momentos hubieras conservado la serenidad. Si hubieras respondido desde un lugar de equilibrio en vez de dejarte arrastrar por la emoción. Esa diferencia, esa distancia entre la reacción impulsiva y la respuesta consciente, es lo que define la verdadera fuerza mental. Y es esa fuerza la que te permitirá avanzar sin quedar atrapado en conflictos innecesarios. La que te dará claridad cuando todo a tu alrededor parezca desordenado. La que te permitirá seguir tu camino incluso cuando otros intenten desviarte. La que te ayudará a tomar decisiones más acertadas, más alineadas con lo que realmente eres y lo que realmente quieres construir. Por eso, cada vez que eliges mantenerte firme frente a tus emociones, estás entrenando tu mente. Cada momento en el que eliges observar antes que responder, estás construyendo un tipo de fortaleza que no se derrumba con facilidad. Y cuando comprendas que ninguna emoción es más fuerte que tu capacidad de afrontarla, descubrirás que tienes mucho más poder sobre tu vida del que imaginabas. Ahora respóndete con honestidad. ¿Quién está a cargo de tus emociones, tú o las circunstancias? Practica esta pregunta todos los días. Úsala como un faro. Te ayudará a reconocer cuando estás actuando desde tu centro y cuando estás entregando tu poder a algo o a alguien externo. Ese es el verdadero camino hacia el control emocional y la fuerza mental. No un camino de perfección, sino de conciencia. No un camino de frialdad, sino de comprensión profunda. No un camino de represión, sino de dominio interior. Y ahora que tienes esta perspectiva, quiero saber algo de ti. ¿En qué situación de tu vida más necesitas aplicar este control emocional?
Escribe tu respuesta en los comentarios. Tu reflexión puede ayudar a otros.